¿Qué tienen que ver los barriles de Donkey Kong, la sirenita y la ingeniería? Para responder a tal incógnita, hoy en Engineer tenemos a Antonio Gaudí, el super arquitecto. Los pongo en un escenario. Estamos en una clase de arquitectura. Los estudiantes van a entregar su proyecto final y llegan 3 estudiantes con sus maquetas bien hechas de meses de trabajo. Un cuarto alumno llega tarde y llega con una maqueta que parece más bien un castillo de arena. Y aparte dice que puede hacer torres altísimas, pero que no las calculó, que simplemente con la maqueta fue viendo, y que los interiores los decorará con formas que parecen del mar. El sistema constructivo depende de columnas que están totalmente torcidas, y que los acabados del techo serán como hojas de árboles. Lo más seguro es que le saque la piedra al profesor, y que éste le ponga un 0, pues esto era lo que le pasaba en la universidad a Antonio Gaudí, un arquitecto catalán cuya historia procedo a contar. Gaudí nace un 25 de junio de 1852. El lugar es un poco discutido. Unos dicen que en un pueblito llamado Reus y otros que en un pueblito cercano de Reus que se llamaba Riudoms. Sea cual sea, los dos están ubicados en Cataluña, España. Esta región de España tiene acceso a todo el mar Mediterráneo, por lo cual Gaudí creció en medio de la fauna y la flora mediterránea. Otra cosa que tuvo influencia en la infancia de Gaudí fue el oficio de la fabricación de barriles para el proceso de fabricación del vino al que se dedicaba su familia. Piensen, un niño de 5 años le dan un crayón y empieza a dibujar en un papel. Pero Gaudí veía cómo hacían los esqueletos de los barriles en metal. Esto le ayuda a desarrollar su concepto de espacio. Se los pongo de esta manera. Mientras los niños de la edad de Gaudí aprendían a un Donkey Kong en 2D, Gaudí estaba aprendiendo a jugar Donkey Kong Country en 3D, gracias a sus barriles. Sin embargo, no todo es color de rosa para Gaudí, porque sufre de reumatismo infantil, lo que le impide caminar correctamente y lo lleva a tener una dieta muy estricta tan solo de vegetales, forjando así su carácter desde niño. Gaudí desarrolla 4 grandes pasiones. La primera, la naturaleza, porque siempre estaba rodeado de mucha fauna y flora. La segunda, la religión cristiana, porque su familia era muy católica. La tercera, Cataluña, pues era un buen catalán. Y la cuarta, la arquitectura, su pasión por las edificaciones. Sus pasiones lo llevan a Barcelona en 1868 para iniciar sus estudios superiores en el Instituto de Enseñanza Media como alumno libre. Ya para 1869 realiza la Facultad de Ciencias de Estudios Preparatorios para entrar a la Universidad de Barcelona y toda la familia se traslada a Barcelona. Cuando este hombre empieza a tener acceso a la biblioteca y a documentos, se da cuenta de los mundos de la antigüedad y de la arquitectura y de las formas de construcción que ellos tenían. Y no se conformaba con leerlas, sino que las aplicaba en sus proyectos, combinándolas con sus pasiones y con las enseñanzas de su infancia. En una de esas apasionantes lecturas, Gaudí se topó con un autor conocido en este canal, Robert Hooke. Pero antes de saber qué pasó con Robert Hooke, hay que ponerse en contexto de la época. En 1866, la lucha de clases entre proletariado y patrones estaba candente, así que para bajarle los ánimos, Josep Maria Bocabella, un letrado de la época, promueve la construcción del templo de la Sagrada Familia sobre la base de este principio. Si Jesús, que era el Hijo de Dios para los cristianos, había trabajado humildemente para José en su carpintería, ¿por qué no hacer lo mismo entre obreros y patrones? Así nacería el proyecto insignia de Gaudí, del cual hablaremos al final. Volvamos a Robert Hooke. En la bibliografía que encontró Gaudí sobre Robert Hooke, contaba que Robert Hooke había descubierto que un arco semicircular no era la mejor forma de diseñar cuando éste soporta solo su propio peso, que la mejor era hacer un arco en forma de arco catenario. ¿Y qué es un arco catenario? Es aquel que se forma en las cuerdas o en las cadenas que se deforman por causa de su propio peso. A esa curva que se forma se le llama catenaria.
y esa era la que proponía Robert Hooke para construir un arco que soportara su propio peso. Este tipo de curva ya estaba definida matemáticamente, quien la definió en 1691 junto a sus amigos Leibniz y Johann Bernoulli, y se trataba del coseno hiperbólico de X. Pero Hooke, basado en observaciones, se dio cuenta que esta curva estaba por todos lados de la naturaleza. Por ejemplo, están en las lianas de la selva, están en las telarañas y también están en las líneas de alta tensión que vemos por la calle. Pues Robert Hooke razonó, si estas curvas que son provocadas por la tensión de la cuerda, pues la naturaleza lo podría soportar al revés, pero en compresión, porque solo estaba soportando su propio peso. Así que lo aplicó para los arcos, y se dio cuenta que sí, que esa era la mejor manera de construir un arco porque por ahí están pasando las fuerzas, siempre y cuando soporte su propio peso. Por esa razón es que muchos de los arcos que conocemos están construidos con esa forma de catenaria a la inversa. No porque sea bonito, sino que es lo más óptimo si están solo soportando su propio peso. Basado en sus experimentos y en sus cálculos, Robert Hooke utilizó este método para construir la Catedral de San Pablo en Londres. Pero después de eso, parece que a todo el mundo le valió 5, porque nadie lo volvió a utilizar. Hasta que Gaudí desempolvó esos libros. Gaudí empieza a aplicar poco a poco estos conocimientos en los proyectos que se iba vinculando. Uno de sus proyectos fue con el arquitecto Eduard Toda y Joseph Rivera para la restauración del monasterio Poblet. Para 1873 inicia sus estudios de arquitectura en la Escuela Provincial de Barcelona. Y para pagarse sus estudios trabaja con el arquitecto Joseph Fontserè para el proyecto del Parque de la Ciudadela. Para 1875 realiza la torre de aguas de depósito del Parque de la Ciudadela, el cual parece ser sacado de una historia como La Sirenita o de los confines del mar, mostrando así su pasión por la naturaleza. Para 1875 obtiene su diploma de arquitecto, pero al mismo tiempo empieza su reconocimiento como alguien diferente en la arquitectura. Diseña una vitrina en hierro forjado para Steve Comella en la Exposición Universal de París. Eusebio Viguel, que estaba en esa exposición, quedó maravillado con esa vitrina y quiso conocer al arquitecto. Esta asociación le traería grandes réditos y reconocimiento a Gaudí en un futuro. Participa en obras menores, diseña por ejemplo muebles para la capilla del Panteón Marqués de Comillas, unas farolas para la Plaza Real o un simple kiosco para vender flores en Barcelona. Gaudí conoce a Pepeta Moreu, de la cual se enamora. Dicen que le encantaban los bordados que hacía, pero esta le rompe el corazón y le rechaza su propuesta de matrimonio. Para 1879 se muere su hermana y le deja a su sobrina Rosa, la cual dicen muchos que estaba enamorada de él. Dado que no pudo forjar una familia y que sus parientes ya eran muy pocos, se dedica solamente a la arquitectura. Por ejemplo, en 1880 diseña el altar de la capilla del Colegio de Jesús María de Tarragona y un año más tarde construye la Cooperativa Obrera de Mataró, donde usó el arco catenario como base de los elementos estructurales. Luego trabaja como ayudante del arquitecto Joan Martorell en proyectos de iglesias jesuitas de Caps y Las Salesas, del Paseo de San Joan en Barcelona. Pero es en 1882 que recibe su gran proyecto, la Sagrada Familia. Antes el proyecto estaba a cargo del arquitecto Francesc de Paula Villar, pero Gaudí cambia el concepto neogótico del proyecto, pero su modelo se basaría en otra cosa. Hola, estoy en la colonia Güell, cerca de Barcelona. Vamos a visitar la cripta de la colonia, que es el lugar donde a gran escala, por primera vez, a gran escala ya lo había hecho antes, Gaudí pone en práctica sus principios del arco catenario y de las columnas inclinadas como método constructivo. Vamos a ver qué hay adentro y cómo fue el borrador de la Sagrada Familia. ¿Listo? Chao. Aquí podemos ver la maqueta de lo que sería la capilla de la colonia Güell. Como pueden apreciar, Gaudí utilizaba cuerditas y saquitos de arena para simular las cargas que soportaría el edificio. Con todo esto, él hacía la maqueta de la estructura, sin un solo cálculo, porque
porque el cálculo venía después de la maqueta para confirmar ciertas estructuras si eran estables o no. Después solo era cosa de mentalmente voltear esta maqueta y obteníamos la estructura final. Pero de esta capilla solo se construyó la cripta, la cual, como pueden apreciar aquí, está conformada de columnas retorcidas y de arcos catenarios. Pero ¿cuál es la razón de utilizar esas columnas retorcidas y no rectas como las usamos habitualmente? Gaudí llegó a esta conclusión y lo explicaba de una forma muy sencilla. Decía, cuando un caminante se para descansar, no coloca nunca el bastón vertical, sino inclinado, porque de esa forma el bastón con el brazo apoya mucho mejor el peso de la persona. Si además abrimos las piernas, somos más estables y de esta forma, por ejemplo, estamos apoyados por 3 puntos inclinados que van a buscar el peso. Gaudí le dedicó 43 años al proyecto de la Sagrada Familia, los últimos 12 de manera exclusiva. Él siempre decía que su cliente, Dios, no tenía prisa, así que consciente de que no vería acabada su obra, se dedica a construir la fachada del nacimiento, casi que olvidándose del interior. Y la idea era que todo el mundo se maravillara y con esto recaudar fondos para terminarla. Este es el estado actual de la fachada del nacimiento, con la que se empezó la obra. En él se destaca obviamente el nacimiento y muchos detalles de naturaleza. Gaudí prácticamente quería mostrar que había mucha vida en esta fachada porque era el nacimiento del Hijo de Dios. Pero ahora me concentraré en describirles cómo es que se construye. Para esto nos tenemos que ir a las canteras. De la montaña es de donde se saca el granito o el basalto o la piedra que se necesita para construir la Sagrada Familia. Su naturaleza depende del lugar donde se vaya a colocar. Estos bloques son transportados hasta un taller. Allí se enumeran para identificarlos y lo primero que se les hace es una prueba de resistencia, la cual nos dará la calidad del bloque que obtuvimos y así saber si es apto o no para construir. Los ensayos realizados sobre los núcleos extraídos de los bloques dependen del tipo de esfuerzos que vayan a resistir en la Sagrada Familia. Si pasan esas pruebas, los bloques son llevados para tallaje y obtener las piezas exactas que van a ser transferidas al edificio. Finalmente se hace un tallado a mano para darle un aspecto rústico al bloque y darle así una superficie rugosa. Y una vez el bloque está tallado a mano, arreglado y verificado, es llevado a un segundo taller para preensamblaje. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un preensamblaje? Porque el sistema constructivo actual depende de piezas, como en un rompecabezas. Por eso, para explicarlo, vamos a armar un rompecabezas de la Sagrada Familia. En esta ocasión cuento con la ayuda de Natalia y Sofía Piglionico. Natalia es ingeniera estructural y Sofía es odontóloga. Para armar este rompecabezas 3D tuvimos que sacar de los moldes las piezas que conforman el rompecabezas, así como los ingenieros sacan de los bloques las piezas que van a utilizar para ensamblar en la iglesia. Por eso hay que hacer un preensamblaje para saber si antes de llevarlo a lo alto de la torre las piezas se encajan fácilmente entre ellas. Porque imagínense, si a alguien le quedó tan solo 2 milímetros una pieza más grande que otra, puede que todo el edificio quede mal y después el error se exagera con la altura, pudiendo llegar a descuadres de centímetros. Por eso es que es tan importante ensamblarlas muy bien y saber que van a encajar. El sistema constructivo es casi como un tipo Lego, piezas que se acoplan unas con otras. Que parece rápido en la teoría, en la práctica es supremamente lento, porque las piezas no son como las de este rompecabezas, pesan toneladas. El montaje de este rompecabezas nos costó 1 hora 58 minutos, nada que ver con el proyecto real que lleva 139 años construyéndose. Cada pieza cuenta con un esqueleto de acero postensado. Ese postensado quiere decir que lo tensan antes de ponerlo en la estructura. Esto lo hacen ayudados con gatos hidráulicos. Y todos los esqueletos de acero de las piezas deben coincidir hasta conformar una torre. Una vez cada pieza es transportada al sitio de la Sagrada Familia,
es subida a partir de un complejo sistema de grúas llamado el pulpo. El encajado y fijado de las piezas se hace a mano. Esta tarea es realizada por obreros y técnicos muy especializados en el tema. Obviamente se ayudan con tecnología, pero casi que el 90% del trabajo está en las manos expertas de estos hombres, quienes poco a poco van cumpliendo su objetivo. Un detalle de la Sagrada Familia fue que Gaudí no dejó indicios de cómo iba a ser la parte interior de la iglesia. Por lo tanto, los acabados se hacen sobre la base de investigaciones, tratando de pensar como lo hacía Gaudí. Actualmente se hace sobre la base del mismo principio del arquitecto. Maquetas. La maqueta es la que lleva la concepción del edificio como tal. Parte de esas maquetas debieron ser descifradas porque en la Guerra Civil Española se perdieron muchas piezas de las maquetas originales. Por lo tanto, hay ingeniería forense que trata de decirnos qué era lo que quería hacer Gaudí. Gaudí muere en 1926 arrollado por un tranvía y es despedido por Barcelona con todos los honores. La Sagrada Familia desde que se empezó solo ha dependido de fondos privados. En 2010 se cierra la nave central y el Papa Benedicto abre sus puertas y el mundo se maravilla con su interior. Desde entonces miles de turistas llegan cada año para visitarla. Para 2026, el centenario de la muerte de Gaudí, se espera que la obra se termine. Esta contará con 3 fachadas: nacimiento, muerte y resurrección, 12 torres correspondientes a los 12 discípulos, 4 torres que corresponden a los 4 evangelistas, la torre de María y la más alta, la torre de Jesús, convirtiéndose así en la iglesia más alta del mundo, pero no más grande que el monte Montjuïc, el monte de Barcelona, porque Gaudí decía que la obra del hombre no podría superar la obra de Dios. Chao, chao. Muchas gracias por ver este video. No olviden compartir y darle like y contarle a sus amigos que está interesante. Y un agradecimiento especial a Natalia y Sofía Pignonico, quienes me ayudaron para el armado del rompecabezas 3D de la Sagrada Familia. Si les gustó, síganme en mis redes sociales. Obviamente para que haya más ingeniería.